Específicamente veremos solo el recurso de revisión y muy poco sobre el juicio y el amparo. Realmente lo importante es conocer cuando un acto está, o más bien si se concedió mal un registro marcario, cuando procede una nulidad, para saber qué puntos atacar en un recurso de revisión y en un juicio de nulidad. ¿Vale? Entonces, también por ser la última clase, quisiera ahondar un poquito en todo lo que vimos para que ustedes tengan idea de cuál es la materia, cómo se lleva, cómo se tramita un procedimiento ante el instituto, para finalizar en esta parte del recurso de revisión, juicio de nulidad y amparo. También si tuvieran alguna duda sobre la marcha, sin problema pueden mandarla por mensaje o incluso interrumpir, no hay ningún problema. ¿Les parece? Perfecto. Iniciemos. Vimos desde el inicio cómo se integraba lo que era la propiedad intelectual. Básicamente, pues eran estas dos ramas tan importantes que es la propiedad industrial y el derecho autoral. Por su lado, las creaciones industriales y los signos distintivos. Es muy importante determinar, pues, cuál es la naturaleza de una marca, de un aviso, de un nombre comercial, porque en el caso en que se encuentre mal concedido, pues finalmente procede una nulidad. En el momento en que se resuelve una nulidad, pues tenemos la facultad de entrar de interponer un recurso de revisión, un juicio de nulidad o en su caso el amparo. En algún momento vimos lo que era la tramitación tanto de las patentes como de las patentes, los modelos y los diseños industriales, perdón, y a su vez también de las marcas. ¿Qué pasa también si en algún momento te niegan un registro marcario? Digamos de que te he citado en una anterioridad y tú consideras que sí contestaste debidamente y te la niegan. Pues bueno, también procede el recurso de revisión, el juicio de nulidad y en su caso el amparo, ¿no? Entonces, es muy importante tener muy presente la naturaleza de cada figura y también su tramitación. Como les decía, todo acto es susceptible de impugnarse, ya sea, bueno, siempre y cuando tenga un carácter definitivo. También les comento esta parte porque en su momento vimos que cuando hay una tramitación, por ejemplo, de una marca, a veces la autoridad pues nos cita la anterioridad de otro registro, en el caso de un registro. La cita como tal no es un acto definitivo. Entonces, no procede un recurso, un juicio de nulidad contra la cita de anterioridad. Esto es muy importante. ¿Qué se debe de hacer? Se debe seguir el transcurso, se debe de contestar la cita y ante la negativa es donde procedería alguna de estos medios de impugnación. Mismo caso, en el caso de una soliciten una patente y se les industrial, pues bueno, ante esta negativa es donde va a proceder el recurso, el juicio de nulidad o en su caso, pues bueno, el amparo. Finalmente, por ejemplo, en materia de derecho autoral es un poco más, es distinto en el caso de la obtención de un registro. ¿Por qué? Vamos a recordar, dentro del derecho autoral, pues tenemos lo que son las obras literarias y artísticas, también figuras como los derechos conexos, ya sean lo de los artistas intérpretes, ejecutantes, editores, productores de videograma, fonograma. La diferencia entre la materia de propiedad industrial y derecho de autoral es que muchos derechos en materia de derecho autoral nacen de facto, no necesitan forzosamente un registro, por así decirlo. Los registros en esta materia no son constitutivos de derechos. Por ejemplo, vamos a recordar, en el caso de las obras, basta su fijación para que se encuentren protegidas. ¿Qué pasa cuando uno acude ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor? Lo único que hace el instituto es asentar la obra y la autoría pues, finalmente se presume. Hay artículos muy, muy claros en los que dice, pues, una presunción, lo sabemos en materia general, admite prueba en contrario. Entonces, es muy difícil encontrar que te nieguen un registro de obra. Sí hay casos, en algún momento me comentaron de que se pretendió solicitar como registro de obra audiovisual una clase. Entonces, la persona encargada en ese momento de la elección de registro, pues no estaba de acuerdo y decía que era una obra literaria, finalmente por el argumento dentro de la clase, ¿no? Entonces, sí hay casos, son los menos, pero al igual, al negarse un registro marcario, pues cumple la naturaleza de un acto definitivo y por lo tanto, pues es susceptible en algún momento solicitar, interponer el recurso o el juicio de nulidad. Entonces, basándonos en este criterio, pues ustedes deben tener muy, muy claro cuáles son los requisitos para obtener un modelo, un diseño, un esquema y en su caso una patente. Entonces, me estoy yendo de este lado porque, como les decía, si ustedes cumplieron con el aspecto de los requisitos de novedad,
de actividad inventiva y en su caso la aplicación industrial, pues no habría por qué negarse la concesión de estos registros. En caso de que sí, pues bueno, vamos a ver cuáles serían la forma de impugnarse. Aparte, no solamente se puede impugnar en el caso de que, oye, sí estaba la novedad, ¿no? También en el caso de que a lo mejor en una oposición se hubiera presentado, pero no se hubieran cumplido las formalidades del procedimiento. A lo largo de todo esto, pues vimos cómo se podía incluso acreditar la personalidad, cuáles eran los medios, incluso probatorios, ¿vale? Entonces, en caso de que ustedes consideren que no se cumplieron, pues procederían estos casos. Mismo caso para lo de los signos distintivos, como les decía. Esa parte también me gustaría hacer las referencias. Cuando se hace un estudio dentro de una solicitud de registro marcario, muchas veces en el estudio de fondo se determina indebidamente si hay un impedimento o una cita. Por ejemplo, hay veces en lo que una marca se considera o se estima notoria. Esa estimación muchas veces no se encontraba bien fundamentada. ¿Por qué? Si ustedes llegan a encontrar en algún momento expedientes, pues hasta eso recientes, te dirían, no es susceptible de registro la marca Coca-Cola porque se estima notoria o se estima famosa. Entonces, esta estimación únicamente se basaba así. Si ustedes leían los oficios, simplemente decía, se estima y ya. Y tú como particular, ¿cómo atacas esa estimación? Entonces, muchas veces lo que pasaba era que no se atacaba a la estimación como tal, sino que se encontraba indebidamente fundada y motivada. Específicamente motivada porque no había los elementos probatorios con los que la autoridad dijera, efectivamente es una marca famosa, es una marca notoria. En últimos casos, pues lo que hacía la autoridad es de una búsqueda en internet, una búsqueda en lugares, se determina que es notoria. Entonces, este tipo de cosas es muy importante. ¿Por qué? Porque no basta con que te diga incurra en la prohibición tal, sino que irnos a las formalidades esenciales del procedimiento y de hecho de cualquier acto de autoridad, además de la fundamentación, la motivación. Por lo que le decía igual de los derechos del derecho autoral, pues por ejemplo, en el caso de los derechos conexos y el derecho de autor, el artículo 3º y 5º, pues se dice no es necesario que haya un estudio, o sea, no es necesario, es como por de facto. Entonces, en estos casos, pues bueno, mismo ejemplo, si se les niega a negar esta protección, procede un recurso. Por ejemplo, también el caso de las reservas. Cuando vimos el tema de las reservas, específicamente en las infracciones en materia de comercio, las reservas sí son constitutivas de derechos. En el momento en que ustedes chequen el articulado correspondiente, se van a dar cuenta que hay impedimentos. Por ejemplo, mismo caso, si en algún momento hay un impedimento y les niegan la reserva de derechos, procede a su vez el recurso de revisión, juicio de nulidad. Ahora, eso es por el lado de la naturaleza. En la tramitación de protección de las distintas figuras que vimos. También vimos a lo largo de estas 6 clases aquellos procedimientos contenciosos o con esta naturaleza. Mismas etapas. Las etapas, otra vez las voy a decir, pues ya saben, solicitud, admisión, emplazamiento, contestación, admisión, alegatos y resolución. Contra la resolución, pues van a proceder efectivamente el recurso de revisión, juicio de nulidad y, bueno, en su caso, el amparo. Ahora, ¿qué pasa si dentro de estas etapas hubo una violación? De las más comunes, muchas veces suele ser el emplazamiento. No sé si recuerdan que en la primera clase vimos que si no se podía emplazar en el domicilio del presunto infractor, en el caso del titular, específicamente más del titular, muchas veces se emplazaba vía edictos. ¿Qué pasa si realmente no hubo una forma en que el notificador se constatara de que en el domicilio no estaba la persona? Hemos tenido asuntos en los que a lo mejor hay muchísimos procedimientos contra el mismo titular y en todo se ha podido emplazar y en una, por inadvertencia, error o lo que fuera del notificador, no se pudo realizar el emplazamiento o se realizó en domicilio o se realizó indebidamente, pues es una violación procesal. Entonces, esta violación pues también es susceptible de protección. También, para todo este tipo de etapas, cuando yo se las fui mencionando, pues les di ciertos requisitos o ciertas formalidades que se deben de cumplir. E incluso para la
El ofrecimiento de pruebas, pues vimos, se admiten todo tipo de pruebas, pero, por ejemplo, testimonial y confesional, solamente que obre dentro de documentales. ¿Qué pasa? Mismo caso, si en un procedimiento se admite una prueba de esta naturaleza, pero no es obra en documental, finalmente es una violación. Entonces, es muy importante dentro de un procedimiento como tal determinar cuándo ocurre la violación. Si fue en el emplazamiento, si fue en la contestación, si fue al momento de fijar el periodo, la fecha de contestación, porque vimos a lo largo que para el caso de las infracciones son 10 días, pero para en el caso de nulidades, caducidad y cancelaciones es un mes. ¿Qué pasa si al momento en que presenta la contestación fue extemporánea y por inadvertencia de la autoridad se admite? Finalmente es una violación procesal porque, por ejemplo, en el caso de una caducidad donde la carga de la prueba recae totalmente en el titular afectado, pues finalmente el actor sufre totalmente un agravio o en su caso un concepto. Entonces, esto es muy importante para qué? En materia de impugnación. Entonces, vimos también lo que era infracciones en materia de signos distintivos, creaciones industriales e infracciones en materia de comercio, que era posible, ¿cómo se dice? Solicitar la aplicación de medidas provisionales. Vimos 3 tipos, la naturaleza, pues bueno, la más regular que hay dentro de nuestro país, ya fuera para aseguramiento, cualquier cosa, o bien las que son en transbordo o en frontera. Al transcurso de que yo les expliqué cómo se podía aplicar una medida, cómo se podía solicitar, aplicar o levantar, vimos ciertas formalidades. Por ejemplo, en algunos les di las clases o cómo eran las condiciones para que una visita de inspección fuera realizada de forma idónea. Que la persona, el inspector, pues se presentara, se constituyera en el domicilio, que constatara que era el domicilio, que se identificara, que señalara a los testigos. Entonces, este tipo de formalidades son muy importantes porque si en el acta circunstanciada o al final se determina que el inspector no constató que era el domicilio, no era la persona buscada, ni siquiera los productos incurrían en esos puntos de desahogo para la aplicación de medidas, todo este tipo de actos son susceptibles de impugnación. Igual, cuando vimos la solicitud de medidas, yo les comentaba, era necesario exhibir una fianza, en el caso de que se quisieran levantar las medidas, exhibir una contrafianza, o en su caso, pues el actor tenía que acreditar ciertos supuestos, una afectación, tenía que acreditar que era titular de algún derecho. ¿Qué pasa si no se cumple? Mismo caso, es susceptible. Por eso era muy importante que ustedes revisaran y checaran todo o revisen en su momento cómo se llevó el procedimiento, si efectivamente se cumplieron las formalidades o en su caso no. También es importante determinar en qué etapa se sufrió esta violación. ¿Por qué se los digo? Muchas veces entre los efectos de un recurso de revisión o de un juicio de nulidad, un juicio de nulidad, lo que se determina es la reposición del procedimiento. Digamos que hubo una solicitud de medidas, digamos que no se exhibió la fianza, entonces hay un vicio de origen. Si el colegiado, la sala, determinan que hubo una violación en ese momento y ordenan la reposición, cambia totalmente el asunto. ¿Por qué? Porque se va a reponer, por ejemplo, en este caso, hasta la solicitud a efecto de que la autoridad requiera. Entonces, están de acuerdo de que a lo mejor al visita de inspección, pues no va a tener los efectos que consideraría el actor y todo el procedimiento se vería totalmente reflejado en este punto. Entonces, muchos de los abogados en sus estrategias dicen, oye, ¿sabes qué? Pues a mí me conviene enfocar todos mis agravios al emplazamiento. ¿Por qué? Si el emplazamiento estuvo mal o estuvo mal circunstanciada la cédula de notificación o el instructivo o lo que llegara a ser en ese momento la constancia para verificarse, se repone el procedimiento. Esto es de vital importancia, por ejemplo, en una caducidad. Si ustedes son el titular afectado y dentro de sus agravios o su concepto de impugnación logran que se reponga el procedimiento hasta el emplazamiento, al menos ustedes ya tuvieron un periodo bastante amplio para poder allegarse de todas las pruebas necesarias y defender el uso para
el uso para esa acción en particular. Otra, si ustedes fueran el titular afectado en el caso de una patente, pues vimos nosotros dentro de todos estos cursos que una patente tiene una vigencia de 20 años y los 20 años son improrrogables. Entonces, si ustedes solicitaron una nulidad y está justamente al final del periodo de esta vigencia, conviene perfectamente reponer el procedimiento para que cuando regrese se quede sin materia. ¿Por qué? Porque la vigencia, la patente ya no está vigente. Ok. Bueno, entonces, a grosso modo, dentro de todas esas etapas, ustedes pueden fijarse si se cumplieron o no se cumplieron todas las formalidades para poderse admitir, requerir, emplazarse, lo que fuera, al momento de que ustedes interpongan su recurso de revisión o su juicio de nulidad. Bueno, hasta aquí no sé si tengan duda entre la naturaleza de las figuras o las formalidades del procedimiento. Ok, pues bueno, si no tienen dudas, vamos a proceder. Antes de que se me olvide, vimos que el juicio de nulidad del recurso de revisión va a interponerse contra un acto definitivo. Por lo regular, pues son la resolución. No se puede contra la cita de anterioridad o no se puede, por ejemplo, en ese momento para cuestión de la admisión hasta la resolución. Hay otro acto que ustedes deben de considerar, es la multa. Si ustedes son presuntos infractores y les interponen una multa, o ustedes son terceros y en el momento en que les giraron un requerimiento de informes, la autoridad considera que fue extemporáneo y por lo tanto le imponen la multa, pues ustedes también pueden impugnar este oficio. ¿Por qué? Pues porque ya es definitivo. Es un acto con esta naturaleza y es totalmente impugnable. ¿Bajo qué concepto? Pues, por ejemplo, en el caso de una multa, que tú seas tercero y la autoridad ya que es extemporánea, pues puedes alegar la forma en que te fue notificado, ¿vale? Entonces, esto es muy importante también porque muchas de las personas pues no impugnan este tipo de cosas cuando realmente se podría. Otra de las cosas es, no recuerdo si aquí en este curso alguien preguntaba, oye, si yo quiero ofrecer pruebas de naturaleza testimonial y confesional, independientemente de que sea documental, quiero ofrecerla cumpliendo las formalidades que se rigen en materia civil, por ejemplo, ¿qué procede? Hemos tenido asuntos en los que bien encaminado el recurso o el juicio, se logra reponer el procedimiento a efecto de que la autoridad admite esta prueba cumpliendo las formalidades que se rigen por el Código Civil. Entonces, siempre va a depender mucho la estrategia del abogado para determinar la violación o, en su caso, encuadrar si procede o no procede. Finalmente, en el amparo, muchos tribunales pues no tienen muy clara la naturaleza de la materia. Entonces, hemos visto cumplimientos que llegan en el sentido de, ¿sabes qué? La obra no cumple la naturaleza de ser nueva. Entonces, nosotros vimos que la novedad es para creaciones industriales, la originalidad para el caso de derechos de autor. Cuando ellos cruzan esta parte, desafortunadamente, los cumplimientos llegan en ese sentido, ¿vale? Ahora sí, vamos a ver lo que son los recursos de revisión.